Bienvenidos todos, muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos al PUN. Daremos inicio ahora al acto central de esta edición del PUN Barcelona. Advertid, hermano Sancho, que esta aventura no es de ínsulas, sino de encrucijadas. Pero nada de todo esto sería posible, evidentemente, sin vuestra presencia y sin el sostenimiento económico de tantísimos voluntarios y gente que da una aportación y, además, en concreto, de los patrocinadores. Antes de empezar, le quiero pedir a Germán Fañanas que salga a explicar un poco qué es LEF Ingenieros, que patrocina en concreto este acto. Gracias, Germán. No sé ni manejar los micros. Bueno, LEF Ingenieros es una ingeniería que tiene ya pues, va para 27 años, ¿no? Que arrancó de 3 amigos, ¿no? y que seguimos siendo amigos, ¿no? Y que tiene su misión en responder a las problemáticas medioambientales que nos confían nuestros clientes, ¿no? Principalmente depuración de aguas, empezamos ahí, ¿no? Industriales, y ahora cada vez más recuperación, vertido cero. Ahora estamos metidos en una innovación tecnológica basada en siempre tecnología de membrana, ¿no? O sea, ósmosis, ultrafiltración, cosas muy técnicas para los que seáis ingenieros y nada, si alguien quiere trabajar con nosotros de becario, pues estamos encantadísimos de la vida, ¿vale? Pues nada más. ¿Quieres saber más? Aquí está. Here, struggle makes us move. Wish you never thought you had to go. Wish you never thought you had to leave. Together we can lift each other up. We can build a shelter for the weak. To
'Cause you never thought you had to go, 'cause you never thought you had to leave. Together we can leave each other up, we can make this happen for the weak. No man is an island we can be found. No man is an island left to go down. You don't have to find me, I know you. We're not meant to live this life alone. Oh, 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 oh. Trouble, rain or fire, it's reached out to something higher. And no life will die, it's all. We are not alone. For trouble, rain or fire, let's reach out to something higher. And no life will die, it's all. We are not alone. For trouble, rain or fire, let's reach out to something higher. And no life will die, it's all. We are not alone. Trouble, rain or fire, reach out to something higher. No life will die, it's all. We are not alone. No man is an island we can be found. No man is an island let you go down. You don't have to find me, I know you. We're not meant to live this life alone. Oh, 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 oh. No man is alone. Why you try to find me? We don't have to do it alone. We don't have to do it alone. We don't have to do it alone. Hola? Ah, sí, perdoneu. No Man is an Island. Este es como la síntesis de toda la propuesta que nos hacemos para esta edición del PUN Barcelona. Y en este acto queremos abordar, queremos profundizar sobre todo en esta cuestión, ¿no? ¿Qué significa la vida relacional del hombre y qué nos permite no quedarnos encerrados en nuestras ínsulas? Por empezar a tocar el tema. Hemos invitado a Alfonso Calavia, ante todo porque, a nuestro entender, en él tenemos a un gran amigo que no rehúye la encrucijada y le hemos pedido que nos acompañe a descubrir el valor de una posición humana así, definida por el entusiasmo de ir al encuentro del otro. Para mí podría ser como Don Quijote que me advierte, ¿no? Advertid, hermano Sancho, que esta aventura no es de ínsulas. Veo en él a alguien que me invita siempre a ir más allá. Además de ser un verdadero amante del Quijote, lectura que hace accesible desde hace más de 10 años a sus alumnos de bachillerato. Entraremos un poco en todo esto. Alfonso Calavia, casado, es profesor de Lengua y Literatura Castellana en la ESO y en bachillerato, en el Colegio San Ignacio de Loyola de Torrelodones, estudió Filología Hispánica en la Complutense de Madrid y desde 2010, esto lo decimos porque tiene mucho que ver con el contenido del acto, es el encargado del clipping de prensa diario para la Asociación Privada de Fieles San Benito, labor como digo, de la que hablaremos con cierto detalle para que nos pueda explicar qué ha supuesto para él todos estos años de diálogo con los articulistas de los principales medios escritos de nuestro país. Ya veréis que hará múltiples referencias a artículos, a amigos que ha encontrado por el camino, inesperadamente, leyendo aquello que escriben y publican para todos. Y su modo de acceder o de leer esos artículos también es muy atractivo. Dos apuntes. No es un acto sobre el Quijote, pero queremos bosquejar a través de su provocación, sobre todo partiendo del lema, para valorar el tipo de relación que queremos adoptar frente a lo real. Nos interesa esto. Frente al mundo, frente a nosotros mismos y frente a la vida común. Segundo apunte. Está en juego seguir descubriendo cuál es la verdadera aportación que aquellos que así lo deseamos podemos ofrecer al mundo de nuestros días. Esto es lo que pretendemos, ¿no?
a qué necesidad respondemos y cómo podemos hacerlo. ¿Cuál es la modalidad más pertinente para ofrecer alguna aportación? Alfonso, empecemos. Una primera aproximación al lema. ¿Qué evoca esta advertencia de Don Quijote? Como algunos sabéis, nos la concedió, este lema nos lo concedió Josep María Castellà, que ha estado en una mesa esta mañana, pues tomando un café con él, estábamos comentando un poco cuáles eran nuestras preocupaciones, ¿no? Cuando inicialmente estábamos construyendo esta edición del PUN, y teníamos claro que la cuestión de las relaciones, los vínculos, el empobrecimiento de las relaciones y demás, era un tema que queríamos abordar. Y él nos sugirió el lema. ¿Cuál fue la primera impresión al conocer el lema? ¿Qué te sugirió? Buenas tardes a todos. Antes de empezar, primer acto quijotesco personal mío, sin darme ni cuenta, es que he propuesto yo quitar la mesa de aquí y ha dejado descubierto que vengo de Madrid en pantalones cortos. Y si mi madre lo viera, se acabaría aquí la intervención. Entonces, menos mal que no está. Mamá, perdóname. Hablando de Quijote, es así. Decías al principio que intento hacer accesible el Quijote a mis alumnos desde hace ya 10 años. Yo cambiaría la palabra por amable, que además es una palabra que aparece en el Quijote, como sabéis, en los capítulos 12, 13, 14 de la primera parte. Todos lo sabemos. Pastora Marcela. Y porque dice, ¿no? Una pastora que no corresponde al pastor que se ha enamorado de ella, dice, todo lo hermoso es amable, pero, dice, mas no alcanzo que por razón de ser amado esté obligado lo que es amado por hermoso a amar a quien le ama. Entonces, me parece más bonito, más que accesible, que sea amable, que sea susceptible de ser amado, ¿no? Que entrar en clase y pensar que los alumnos después de un año puedan amar una obra como esta y que luego le pueda hacer tanto bien como me hace a mí, me parece que incluso va un pelín más allá de accesible, que tampoco está mal hoy en día, ¿no? Hacer accesible el Quijote. Pero bueno, amable me parece que es más difícil y más bello al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué evocó en mí cuando supe el lema? Pues como todo el que me conoce, prácticamente todo lo que tenga que ver con el Quijote, que es todo, entonces, pero si tiene directamente que ver con el Quijote, me exalta, diría, a priori. O sea, esa fue la primera, dije, joder, qué gran lema, ¿no? Pero poder ir. Y lo es además porque me parece que hay pocos libros que expresen de una manera más preciosa que la vida es una aventura. Y en el lema en concreto entra en una parte de esta cuestión, ¿no? Lo quiero leer porque lo que me has preguntado inicialmente, además de lo primero que me ha evocado, es un poco daros el contexto de la cita, que agradezco al punto, a ti en concreto, que me hayas invitado, porque cuando he ido a mi Quijote subrayado, no estaba subrayada la cita. Entonces es como, digo, un primer descubrimiento, como diciendo, coño, subrayó bastantes cosas en el Quijote. Y esta, que es como el lema del PUN, no está subrayada, digo, ¿qué encierra? ¿No? Y me puse a ver el contexto y fijaos, dice, porque es que yo creo que lo hace todavía más bello, porque es verdad que un lema tiene que ser, digamos, no muy extenso, pero dice Don Quijote, en el capítulo 10, advertid, hermano Sancho, que esta aventura y las a esta semejantes no son aventuras de ínsulas, sino de encrucijadas, en las cuales no se gana otra cosa que sacar rota la cabeza o una oreja menos. Y dice, tened paciencia, que aventuras se ofrecerán donde no solamente os puedo hacer gobernador, sabéis que para que salga con él le promete, dice, igual si gano una ínsula te hago gobernador de ella. Pues le dice, no solo que os puedo hacer gobernador, sino más adelante. Y se queda ahí. O sea, algo más que ser gobernador de una isla, de una ínsula, ¿no? Más adelante, más en profundidad, a mí me sugiere, digamos, una amistad que le ofrece algo más de lo que para él ya era suficiente para salir con él. O sea, él le dice que sí por esto, entre otras cosas, ¿no? Por ser gobernador de una isla, y este le dice, pues quizá ves hasta más cosas, que luego entraremos en ello, ¿no? Y quedan todavía 116 capítulos, os lo aconsejo. Imaginaos, esto es el 10 y quedan 116, ¿no? Y la respuesta de Sancho, que tampoco sale aquí, pero es necesario hablar de ella, ¿no?
dice, no lo dice Sancho, lo dice el narrador, dice, agradecióselo mucho Sancho. Tú dices, ¿y por qué? No sé si a algunos habríamos agradecido una frase así. Realmente, yo a lo mejor no habría dicho gracias porque me has dicho esto, quizá, vale, seguimos, ¿no? Dice, agradecióselo mucho Sancho y besándole otra vez la mano y la falda de la loriga, le ayudó a subir sobre Rocinante y él subió sobre su asno y comenzó a seguir a su señor. Esto no lo hace siempre en el Quijote. Suele ser cuando dice algo que le corrige, que le pone delante una aventura, que le pone es como si él hubiera ya pensado que la vida iba de conseguir ínsulas y uno le dice, ojo que no es solo esto, la vida va de encrucijadas, ¿no? de misterios, de que yo quiero salir más yo después de este encuentro. Yo no quiero que este encuentro sea solo un encuentro. Igual que en el capítulo 8, el famoso capítulo de los molinos, ¿no? Un molino no es solo un molino. Yo tengo mi interpretación curiosa de este capítulo, que ya en el cielo, si Dios quiere, se lo preguntaré, pero digo, ¿de qué manera literaria puede hacer ver Cervantes que las cosas son más de lo que aparentemente enseñan? Quizá llamándolas de otra manera, quizá llamando al molino gigante, quizá el verdadero molino es el gigante. Bueno, yo tengo mi historia en este sentido, pero en este caso, por lo que dice Sancho, no lo digo yo, lo dice Cervantes, me da la sensación de que Sancho le sigue y se lo agradece porque le pone delante una posibilidad más. Algo, o sea, una posibilidad de más de lo que ya era bueno, de lo que ya te... Ojo, Sancho deja a su mujer y a sus hijos para salir con él. No es que sea un tío tirado, está en su casa, ¿no? Tanto le prometió, tanto le persuadió y le dijo que se determinó a salir con él, dice literalmente, ¿no? Así que yo creo que para terminar esta primera pregunta, me parece que es una cosa, o sea, una frase que se dirige al personaje de Sancho, pero que se dirige a todos nosotros. A mí el primero ahora mismo, ¿no? O sea, ¿en qué sentido a mí me sale dar gracias porque alguien me diga, oye, que la vida no es solo que salga bien y que hayas decidido bien la vestimenta para el encuentro de hoy, sino que es más, que la vida es más, que es una encrucijada, ¿no? Que es una posibilidad, de algún modo, de que después de atravesar esta encrucijada pueda yo ser más yo, pueda Sancho ser más Sancho, que sepa más quién es, ¿no? Esto es un poco lo que me... Siguiendo un poco lo que estás delineando ahora, parémonos ahora también a juzgar el tema que con el que hemos querido vertebrar el PUN Barcelona de este año. El escritor checo Milan Kundera, en su ensayo El telón, nos ofrece una observación muy interesante sobre el Quijote. Dice, el pobre Alonso Quijano quiso erigirse en un personaje legendario de caballero andante. De cara a la historia de la literatura, Cervantes consiguió todo lo contrario. Situó a un personaje legendario a ras de suelo, en el mundo de la prosa. La prosa, esta palabra no solo significa un lenguaje no versificado, significa también el carácter concreto, cotidiano, corporal de la vida. A Homero no se le ocurre preguntarse si Aquiles o Áyax, después de sus muchos combates cuerpo a cuerpo, aún conservan sus dientes. Para Don Quijote y para Sancho, por lo contrario, los dientes son una constante preocupación, dientes que duelen, dientes que faltan. Pero la prosa no es solo lo penoso o lo vulgar de la vida, continúa Kundera. Es también una belleza hasta entonces menospreciada, la belleza de los sentimientos modestos, por ejemplo, el de esa amistad impregnada de familiaridad que siente Sancho por Don Quijote. Y en este sentido, ahora lanzo esta pregunta, ¿no? ¿Crees que el lema que nos hemos dado está alejado de lo concreto, de lo corporal, de la vida? ¿Pecamos de un idealismo, de una reducción quijotesca, afectados de un romanticismo épico que no atiende a la realidad? ¿Este lema nos separa de la realidad? Bueno, antes de empezar a responder, me ha encantado lo de los dientes. No he leído el libro, me parece espectacular que diga los dientes son una constante preocupación. Espectacular. Fijaos, empiezo por un fragmento de un artículo y luego respondo a la pregunta. Dice, hace ya casi 10 años, un artículo que se me ha quedado grabado en la cabeza y que lo uso mucho en clase, es Cayetana Guillén Cuervo, en El Mundo, hablando de los clásicos. Dice, si hay algo que ocurre con los clásicos, con los grandes textos, el Quijote es uno de ellos, es que escucharlos te hace sentirte menos solo. Claro, yo empiezo las clases así, ¿no? El primer día del Quijote digo, yo os hago
una propuesta de que después de leerlo es posible que os sintáis menos solos. La mitad de la clase se ríe, la otra piensa que estoy yo zumbado. Pero fijaos la apuesta, ¿no? De sentirse, y dice, ¿y por qué? Y responde la periodista. Porque hubo alguien en un rincón del mundo, en otro tiempo, en algún lugar desconocido, alguien diferente a ti en su aspecto y en su manera de vivir, que supo expresar lo que su alma padecía con tal grandeza, con tal exactitud, que al escucharlo, al leerlo, tú puedes reconocer en sus palabras tu agonía o tu melancolía, o tu imparcialidad, o tu impotencia, o la injusticia o la incomprensión. Y sentado en un patio de butacas, en este caso está hablando del teatro, un siglo o dos o tres después, en este caso 4, 1605, ¿no? Te identificas con los suspiros de ese autor que lo escribió tan bien, tan claro, que hoy quien lo escucha se siente acompañado. Y a mí no me acompañaría un libro que no hable de los dientes, de la importancia de lo cotidiano, ¿no? Entonces, yo supongo que sabéis también que el Quijote es una reacción a los libros de caballerías que había en el momento, y siento si a alguno le apasiona los libros de caballerías, a mí no me disgustan, pero por decir tres cosas básicas, consistía en un héroe, en un caballero, ¿no? Que siempre iba solo, en lugares que no existían, y al que todo le sale sistemáticamente bien. Yo he leído en la universidad, a mí me obligaron a leer en la universidad el Amadís de Gaula y no el Quijote. Y en el Amadís de Gaula, que es un libro de caballerías, aparece solo una vez el escudero, por ejemplo, una vez en 6.000 páginas. Aquí no hay página donde Sancho no aparezca, ¿no? Entonces, claro, ¿qué hace Cervantes? Hace un libro de caballerías para criticar estas tres cuestiones y las pone, digamos, las contesta. ¿Cómo? En vez de solo, siempre con Sancho, desde el capítulo 7. Ya conoce a Sancho y ya no se despega. En lugares que existen, vaya si existen, ¿no? En un lugar de la Mancha. Y además, no te digo cuál, para que en el futuro cualquier persona pueda sentirse identificado, ¿no? Y la última de las cuestiones, si al caballero de los libros de caballería le salía todo bien, al Quijote le sale todo como a mí hoy, rematadamente mal, ¿no? Y entonces, directamente, lo digo por responder a la pregunta inicialmente, ¿no? O sea, es una forma de plantear la obra que está mucho más cercana a la posibilidad de identificarse. Por estas tres cuestiones, porque necesitamos uno al lado para vivir, necesitamos que nos cuenten cosas que existen y no que no existen, ¿no? Él mismo dice, ¿no?, que la ficción debería tener de algún modo una relación con la realidad, si no viene el problema, ¿no? No es que esto vaya en contra de la ficción, pero claro, el Amadís de Gaula, que le vengan 30 o 100 dragones, se los carga a todos y no pasa nada, y no duerme, y no come, pues uno es más difícil de identificarse, ¿no? Y pongo un ejemplo de esto, también no lo digo yo, una alumna que, por ver si esto efectivamente es una propuesta, pero no solo el lema, sino incluso la lectura del Quijote, podría ser una cuestión puramente romántica, y hay cosas en la realidad, o sea, cosas que pasan, que a mí me hacen ver que no, y eso es lo que os cuento, ¿no? Una chica de hace 4 o 5 años, que vino nueva al cole de México, no es lo habitual que una chica venga de México al colegio de repente, ¿no? Y cuando le preguntamos por qué en la entrevista, venía por peligro de muerte, por violencia en el instituto. O sea, que ahí hay unas historias que probablemente sean, vamos, que roza el peligro de que te pueda pasar algo, y los padres españoles que se habían ido allí a trabajar la mandaron para acá, y ellos se quedaron allí trabajando. Entonces vino a vivir con su abuela y apareció en el colegio. Pues esta chica, después del año leyendo El Quijote, escribe esto. Dice, el punto de inflexión en el bachillerato ha sido El Quijote. Un libro que, en ausencia de mis padres, ha hecho que me sintiera acompañada a medida que lo leía, y sé que me seguirá acompañando. Cervantes ha conseguido que una chica de 17 años del siglo XXI se sienta identificada con las aventuras o situaciones de su loco personaje. Don Quijote me ha entendido, me ha ayudado, me ha aclarado dudas y problemas, me ha enseñado. He podido encontrar el algo que me faltaba simplemente abriendo mi corazón a una lectura profunda y consciente. Hoy puedo decir que a Don Quijote le ha salido bien una aventura, la de simplemente estar a mi lado y enseñarme a vivir. Vaya si esta, que no tiene a sus padres, que los echa de menos, que ha sufrido mucho en el colegio de donde venía, para esta, me encanta la expresión, ¿no? O sea, los dientes, las cosas de la vida, eran su gran preocupación. Por lo tanto,
probablemente habría percibido que había una distancia enorme con la obra y no fue así, sino todo lo contrario, ¿no? Y cito, por terminar, si me permites, algún ejemplo más de si en el Quijote, digo, también por si os apetece hincarle el diente, hablando de dientes, de cómo, de algún modo, con frases sueltas, tiene totalmente que ver con la realidad cotidiana, creo, de muchos de nosotros, seguro, ¿no? Dice en el capítulo 4, 2, creo que es el 2. Dice, después de salir, nada más salir a buscar aventuras, dice el narrador, casi todo aquel día caminó sin acontecerle cosa que de contar fuese, de lo cual se desesperaba, porque quisiera topar luego con quien hacer experiencia del valor de su fuerte brazo. Yo les digo a mis alumnos, ¿cómo me gustaría que después de un día entero en el colegio donde no ha pasado nada digno de ser contado, tú te desesperes en vez de que pienses que es lo normal? O sea, en esto se reconocen al momento los alumnos. Y yo también, lo que pasa es que a lo mejor no me atrevo a decirlo. No me atrevo a decirlo porque llevo un mes sin tener nada digno de ser contado, ¿no? O en el capítulo 23, que se le dice siempre que tiene un corazón intrépido, o sea, el estribillo del narrador es el del corazón intrépido, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno tiene un deseo de aventuras y de repente se encuentra con las montañas de Sierra Morena? En el capítulo 23 dice el narrador, así como Don Quijote entró por aquellas montañas, se le alegró el corazón, pareciéndole aquellos lugares acomodados para las aventuras que buscaba. Esto nos pasa, o sea, tienes un deseo de una cosa y lo encuentras por ahí, al menos como intuición, y dices, esto es, y la consecuencia es que se alegra el corazón, ¿no? Vaya si es cotidiano, ¿no? Y un último ejemplo. ¿Qué es el mejor según...? O sea, como por poner en valor, o sea, la pregunta, ¿no? ¿Es cierto que esto tiene que ver con mi día a día? Bueno, pues en el capítulo 23, esta vez de la segunda parte, explico la situación, perdonadme si no nos quitamos algo del final, pero esto lo tengo que contar. Llegan a una cueva que está medio en alto y, claro, un corazón intrépido ve una cueva. O sea, es imposible prácticamente en el libro que el narrador diga ahí hay una cueva y que no se meta, porque hay que ver qué hay. Y una barca, dice, pues a algún lado me llevará, ¿no? O sea, toda la realidad le habla realmente, ¿no? Y entonces se sube a la cueva y cuando sale de la cueva, desde arriba le dice a Sancho que ha estado en el paraíso, que ha visto una pradera inmensa verde, que en el fondo estaba Dios, que ha hablado con Dios, que ha estado 3 días con sus noches y tal. Y cuando se lo dice desde arriba emocionado, le dice más o menos Sancho, oye, ¿has estado 3-4 minutos? Hay 4 hojas mal puestas y no, es que no, nada que ver, o sea, nada que ver, no es posible, ¿no? Y responde Don Quijote. Esto es acojonante. Dice, un loco, ¿eh? Como me quieres bien, Sancho, hablas de esa manera, dijo Don Quijote. Y como no estás experimentado en las cosas del mundo, lo dice desde arriba, ¿vale? O sea, él está alzado en una cueva y Sancho está abajo. Y le dice, como no estás experimentado en las cosas del mundo, todas las cosas que tienen algo de dificultad parecen imposibles. Pero andará el tiempo, como otra vez he dicho, y yo te contaré algunas de las que allá abajo he visto que te harán creer las que aquí te he contado, cuya verdad no admite ni réplica ni disputa. No es, tienes que creerte lo que te acabo de decir aunque no lo hayas visto. Es que en las cosas maravillosas del cielo, porque es una analogía del cielo claramente, tiene que ver con las cosas que allá abajo ves, pero de las que no te has dado cuenta. Todo lo que te parece imposible, no te lo crees. Pero yo te contaré algunas de ellas que te harán creer lo que aquí te he contado, ¿no? Cosas cotidianas. El problema es que, la gran cuestión es que Cervantes alza, digamos, prácticamente a la maravilla lo cotidiano. Pero es que, claro, es que en lo cotidiano pueden suceder cosas enormes. Que luego cuando alguien te habla de un posible cielo inmenso y precioso y para siempre, de repente empiezas a decir, pues no me suena mal que pueda suceder esto después de tanta belleza en lo cotidiano, ¿no? Y este es el Quijote. Esto me impresiona mucho, cuando me lo medio comentabas antes, la corrección que le hace Don Quijote a Sancho es justamente la mirada que yo tengo sobre la realidad es más verdadera que la tuya, es más profunda, o sea, coge más factores que tú, que supuestamente eres el personaje realista de esta historia. Y entonces le sigue. Entonces, a este respecto, Gregorio Luri, al que le pasé un poco el texto con el que nos habíamos lanzado la propuesta de este año, para que me dijera qué le parecía, bueno, lo he hecho con algunos, ¿vale?
Entonces, él me responde, me dice, oye, al respecto de la propuesta esta, ¿no? Dice él, todo lo que de más sensato aparece en el Quijote lo pone en práctica Sancho cuando es gobernador de su ínsula. Todo lo que de más sensato aparece en el Quijote es Sancho cuando gobierna la ínsula. Spoiler porque llega a gobernar. Pero bueno. Ahora nos lo cuentas. Y Luri dice, no está de acuerdo con esta afirmación, ¿no?, de que la ínsula represente para Sancho una experiencia de individuación. Para él nada tiene que ver con aquello que hemos cantado, ¿no?, de John Donne, ¿no?, de No Man is an Island. ¿Tú cómo lo ves? Por esto que comentábamos antes, ¿no? ¿Quién es más realista? ¿Don Quijote, Sancho? Bueno, aquí también creo que hace falta contexto del libro, ¿no? Primero, yo pienso que cada uno de ellos tiene, digamos, una razón por la que salir a buscar aventuras literariamente, ¿no?, que se expresa literariamente. Para uno Dulcinea y para el otro la isla, ¿no? O sea, él dice que no puede no enamorarse de una dama porque si luego gana a 3 gigantes, ¿a quién se lo va a contar? O sea, ¿cómo va a hacer eso si no es en nombre de algo, ¿no? Y entonces, digamos que esta mujer que le gustaba tirar melones con sus amigas y que tenía pelos en los sobacos, que es Aldonza Lorenzo, él la ve como Dulcinea del Toboso, pero en realidad no es guapa ni es princesa, ¿no? Pero es la razón por la que hace las cosas. Y, entonces, el contexto del Quijote donde se dice esto es importante. Dice, nada más empezar, en el primer capítulo, además es que es precioso leer y Cervantes habla bastante mejor que yo, entonces me viene al pelo. Limpias pues sus armas, hecho del morrión celada, puesto nombre a su rocín y confirmándose a sí mismo, se dio a entender que no le faltaba otra cosa sino buscar una dama de quien enamorarse, porque el caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin fruto y cuerpo sin alma. Decíase él, si yo por malos de mis pecados o por mi buena suerte me encuentro por ahí con algún gigante, como de ordinario les acontece a los caballeros andantes, y le derribo de un encuentro o le parto por la mitad del cuerpo o finalmente le venzo y le rindo, ¿no será bien tener a quien enviarle presentado y que entre y se hinque de rodillas ante mi dulce señora? Espectacular. Entonces, esta es la razón por la que Don Quijote sale. Luego, la razón, lo digo porque, claro, si no se entiende esto, quizá no se entiende la respuesta después. Y en cambio, el momento en el Quijote donde Sancho decide salir es este. Dice, en este tiempo solicitó Don Quijote a un labrador vecino suyo, hombre de bien, si es que este título se puede dar al que es pobre, pero de muy pocas sale en la mollera. Se refiere a Sancho. En resolución, tanto le dijo, tanto le persuadió y prometió, que el pobre villano se determinó de salirse con él y servirle de escudero. Decíale, entre otras cosas, Don Quijote que se dispusiese a ir con él de buena gana, porque tal vez le podía suceder aventura que ganase en quítame allá esas pajas alguna ínsula y le dejase a él por gobernador de ella. Con estas promesas y otras tales, Sancho Panza, que así se llamaba el labrador, dejó su mujer y hijos y asentó por escudero de su vecino, ¿no? Y entonces, esto es muy al principio. Luego termina la primera parte, empieza la segunda parte, primera parte 52 capítulos, luego 74 capítulos, es una obra larga. Van de una aventura en otra, les sale todo al revés, luego vuelve al final de la primera parte y aún así, que es sorprendente a más no poder, la intervención que hace Sancho con su mujer es, ha ido todo mal, pero no hay cosa más gustosa en el mundo que ser un escudero de un caballero andante buscador de aventuras. Es curioso, acaba contento todo lo que ha pasado. Luego empieza, les encierran en la casa de los duques durante 30 capítulos y luego por fin llega a ser el gobernador de la ínsula, ¿no? Como por hacerlo rápido. Y aquí es donde dice, me preguntan, que me costó entender un poco la pregunta y luego... ¿esa es una experiencia, digamos, de exaltación del individualismo? O sea, por fin me desligo de Don Quijote y gobierno yo la isla sin que esté él, que es lo que sucede en el libro, porque en la isla no está Don Quijote, está Sancho solo, ¿no? Entonces, es una experiencia de exaltación del individuo de Sancho. Dice de nuevo el narrador, ya al final de la obra, y además en primera persona del plural, esto es bellísimo también literariamente, o sea, vamos a acompañar a Sancho, vamos, o sea, también os lo pido a vosotros, ¿no? Vamos a acompañar a Sancho, que entre alegre y triste venía caminando sobre el rucio a buscar a su amo, cuya compañía le agradaba más que ser gobernador de todas las ínsulas del mundo. Después de haber sido gobernador de la ínsula. Ser gobernador de la ínsula en el libro implica ser juez en un juicio, que un matrimonio le pidiera opinión sobre un problema que habían tenido y él sentenciaba.
Entonces, lo que yo quiero... O sea, todas las cosas que aparecen durante el gobierno de la ínsula se ve a la legua que son gracias a la relación con Don Quijote. Es más, sabéis que justo el previo del gobierno son los consejos del buen gobierno. Hay 2 capítulos impresionantes sobre esto, ¿no? Que le da muchos consejos, incluso físicos. Hay un momento que le dice, debes cortarte las uñas para no parecer un cernícalo lagartijero. Es espectacular. O sea, es espectacular. O no comas ajos en reuniones importantes, ¿verdad? Que luego, pero luego otros, como diciendo, quien no se levanta con el sol no goza del día, porque la pereza nunca lleva a término un buen deseo. Entonces, o cuando tengas dudas entre justicia y misericordia, inclínate por la misericordia, ¿no? Entonces, le da consejos físicos y no físicos, me los sé, porque los pregunto en el examen, tienen que saberse. Pero digo, en los juicios, en las intervenciones que hace con la gente que le va a preguntar, aparece continuamente un criterio que no viene de él, que viene de la relación. Por lo tanto, es como si Sancho estuviera él en relación a Don Quijote sin estar Don Quijote. Pero, después de esto, que es precioso, dice el narrador, dice, se va de allí, vuelve con Don Quijote cuando le liberan, digamos, de casa de los duques, que eso es un infierno, un castillo en el que le encierran, que es luego la famosa cita de la libertad, que dice, la libertad, Sancho, es uno de los dones más preciosos que dieron al hombre, ¿no? Dice, la compañía con él le agradaba más que ser gobernador de todas las ínsulas del mundo. Por lo tanto, en ningún momento es una exaltación del individualismo, sino respondiendo a lo que se le pedía, que era el gobierno de esa ínsula, es él en relación con lo que ha aprendido, con lo que ha vivido con una persona. Tanto es así que después vuelve con él. Y eso, ojo, y eso tampoco hace de menos lo que ha hecho en el gobierno. Pero él, en concreto en el libro, dice, hay una cosa todavía más, que es la relación contigo, ¿no? Y entonces vuelven y se van juntos, hasta la muerte. Esto sale en el prólogo de la segunda parte, tampoco es... Oye, a este respecto, Luri también me comentó una cosa que me sorprendió. Me decía que no acababa de estar del todo de acuerdo con ciertas partes del diagnóstico que dábamos nosotros en el texto con el que hemos explicado el lema. En concreto, cuando afirmamos que vivimos una época marcada por el empobrecimiento de los vínculos. Dice, no estoy del todo de acuerdo con esto. Él dice estar más conectado que nunca, también gracias a las redes sociales, que permiten un primer contacto y que ulteriormente se pueden favorecer una relación. Para completar esta perspectiva, además, pues, un amigo nuestro, que no sé si ahora está por aquí, esta mañana sí que estaba, Carlos Pérez, que también me lanzó algunos comentarios, me decía que más que de encuentros hablaría de amistades. Dice Carlos, me parece que nuestro mundo no tiene un problema con los encuentros, sino en fraguar las relaciones que surgen de ellos. La dificultad está en vincularse a quien uno encuentra. Si no se trabaja la amistad, los encuentros tienden a diluirse. De ahí la soledad imperante en la sociedad más interconectada de la historia. La amistad, acaba Carlos, en un sentido amplio, es la relación vivida como misión, como tarea, como sentido. Es la virtud por la que se realiza la vida. Te pregunto directamente, para ir ya... O sea, no hemos hablado solo del Quijote, pero ahora entramos más en materia, ¿no? ¿Crees que vivimos en una época marcada por la debilidad o el empobrecimiento de los vínculos? Y a esta pregunta, cuando me la lanzaste, se me vinieron, y también por ser adecuado, digamos, a lo que me habéis pedido también a partir de los artículos de prensa, os voy a leer, no me resisto a hacerlo, 3 fragmentos que a mí por lo menos me dejan en total silencio para entender de qué estamos hablando en este sentido. O sea, gente que escribe en los periódicos y que se pone delante de este problema. ¿Es así o no? ¿Hay un debilitamiento de los vínculos hoy o no? Y luego digo las 3 cosas que saco yo de estos 3 artículos. Pero no quiero dejar de leerlos porque además son verdaderamente preciosos por incisivos, no tanto por... uno de hace ya varios años que dice, fijaos, de verdad, hablando de esto como hemos quitado una pregunta sobre la reseña de prensa, el clipping de prensa, imaginaos, yo no sé si exagero, pero primero que no hay muchos periodistas que puedan hablar probablemente de lo que les da la gana en el artículo del día. A unos les dicen, pues tú tienes que hablar de esto, el otro de esto, uno es responsable de una parte, otro de otra. Hay algunos periodistas de opinión que probablemente tengan la libertad, por habérsela ganado con el tiempo, de decir, pues hoy escribo de esto, ¿no? Y un tipo como este, que seguro que alguno
lo habéis leído, Juan José Millás, un tipo que probablemente muchos de los que estamos aquí estemos de acuerdo en pocas cosas de las que dice, de las que afirma públicamente, y que en cambio, y me gusta mucho también poner delante otras cosas que quizás sorprenden al personal por conocer el personaje, dice, terminando el año además, que esto es otra cosa muy interesante, o sea, si no leéis el periódico y decidís empezar a hacerlo, leedlo la última semana de diciembre. Es tremendo lo que sale en la gente cuando está acabando el año, o sea, lo que les hace... Dice, desesperado, entro en la FNAC a la caza de un libro que me salve la vida. Arrastro la desesperación desde la casa del libro y sigo con ella hasta la Central, la nueva tienda de los alrededores de Callao. Un libro que me salve la vida, pero del que no me haya hablado nadie todavía. Que no haya salido en los periódicos, que no se encuentre entre los 10 mejores del año, quizás que ni siquiera se haya publicado, aunque misteriosamente esté ahí para mí y nos reconozcamos al instante. Con la desesperación intacta abandono la zona y bajo al metro, donde una pareja de adolescentes, junto a la máquina expendedora de billetes, se salvan la vida el uno al otro a cuchilladas, si sus lenguas fueran 2 cuchillos. Eso es salvarse la vida con desesperación, me digo, mientras la máquina me da un sablazo. Ya en el tren, una mujer ecuatoriana observa con desasosiego la pantalla del móvil a la espera de una llamada, de un mensaje, de un WhatsApp que les salve la vida. Y estos que ahora entran a tocar la guitarra están pidiéndonos en realidad que les salvemos la vida. Arriba la gente hace cola frente a los establecimientos de apuestas y loterías del Estado para adquirir un décimo, otro, ahora el del niño, que les salve la vida. Sálvame la vida, suplican a la lotera. Hasta los maniquíes de los escaparates, asmáticos perdidos, te piden con desesperación que les salves la vida. Me salve usted la vida, por favor, gritan disimulando el ventolín. Llevamos aquí desde las 7, dice alguien, sin especificar si de la mañana o de la noche. Desde las 7, insiste, y no me salva nadie de esta jodida ciudad de 1 millón de muertos, que decía el poeta. Esto en El País, un 27 de diciembre de hace más de 10 años. Entonces, el primer punto que resalto de lo que me has dicho, y ahora otros más breves, creo que vivimos en una época con un deseo tremendo de ser salvados por alguien, sabiéndolo o no sabiéndolo. De hecho, lo intuye en las escenas que cuenta, que le da hasta por pensar que los maniquíes están ahí esperando lo mismo, ¿no? Por tanto, una vida llena de, digamos, de buscadores de amistad verdadera, que decía el padre Carlos, ¿no? O sea, alguien que me salve, un amigo, ¿no? Se podría. Por lo tanto, esto es un primer punto. Ahora bien, redes sociales, ¿no? El intento de solucionar esta cuestión. Y fijaos otro artículo maravilloso, de Fátima Ruiz, en El Mundo, del año pasado. Dice, tendieron un cable largo que iba de los unos a los otros. Luego lo fueron trenzando con un alambre de espino. Lo llamaron red social. Le fiaron el poder de obrar milagros, el de ofrecer compañía en un océano poblado por millones de especies solitarias. Descorcharon el invento con aplausos hacia aquel 112 de nuevo cuño, que nunca iba a saturarse y estaría siempre abierto a celebrar la alegría, dar consuelo en el fracaso o clamar con una voz contra la subida del gas o la comisión del banco. El teléfono de la esperanza empezó pronto a apagarse, a perder la cobertura en medio de un mar embravecido donde unos náufragos estrellaban sus botellas vacías con las de otros navegantes, mientras los mensajes enroscados dentro se mojaban sin que nadie los leyera. El canal empezó a denegar siempre el asilo, a someterlo al veredicto de un jurado sin cara encargado de sellarle el visado a la opinión o al sentimiento, a poner condiciones imposibles para alcanzar la ciudadanía, y aquella tierra virtual, que es la red social, se fue llenando así de sin papeles. Entonces, el primer artículo, ¿no? Busco un libro, en vez de libro pon amigo. Busco un amigo que me salve la vida, y una posible respuesta a lo que dice Luri, no estoy de acuerdo porque es verdad que estamos conectados, pero claro, el peligro es ¿no? Entonces, aquí, por continuar con el primer punto, el deseo tremendo de ser salvados, yo aquí de este artículo diría, buscadores de milagros. ¿Cuál es el gran milagro? El milagro de la verdadera compañía. Y oye, voy a probar a ver si a partir de las redes sociales, muchísima gente que busca el verdadero milagro de la compañía ahí, ¿no? Buscadores de decir y que digan nuestro nombre. Aquí dice que se fue llenando de sin papeles.
que en el fondo es un grito de lo contrario. O sea, yo quiero tener papeles, yo no solo papeles, quiero que digan mi nombre verdaderamente, ¿no? Y me parece que expresan ambos dos un grito enorme, ¿no? Y un último, porque es cierto, digamos, que lo que dice Carlos, ¿no? que en un mundo hiperconectado, tú dices, no estoy de acuerdo con que haya individualismo, hay más conexión que nunca. Y digo, claro, pero es que la hipótesis, digamos, de respuesta ante un problema del individualismo, y en este caso en este artículo de la red social, es insuficiente, aunque indican algo interesante. O sea, este 112 sin cobertura, pues yo lo identifico como un grito de ¿dónde hay cobertura? Estos sin papeles, ¿dónde está mi nombre? ¿Quién lo dice? ¿No? Y, por último, que es un poco la respuesta que yo daría, pero encontrada en un artículo, en otra tipa que dice barbaridades de muchísimos temas, pero que quizá en este punto podríamos ser amigos del alma, realmente. Se titula Estamos solos. Es duro. Dice, mírennos, ahí estamos, dándole cuartelillo a un café en los centros comerciales, haciendo que esperamos a alguien que no llega. Escrutando la pantalla del móvil como si viéramos la luz primera, sudando en una clase de zumba con tal de formar parte de un grupo, aunque sea de riesgo de ridículo espantos. Henos ahí a tantos, solos como la una. Un día un mercachifle nos llamó singles y fuimos nosotros y nos lo creímos. Hiperconectados, digitales, modernísimos. No dijo que la soledad era también esto. Sentirse esclavo de ti mismo, hacer tiempo en ninguna parte para llegar a casa tarde y nunca. Comerte la ansiedad con quicos antes de llamar a nadie, que bastante tendrá con lo suyo, y quedar encima de aguafiestas, triste, colgado de la vida. Esta semana, la hormigonera de la actualidad, estamos en 2015, no sé si os acordáis de cuando se casaron Vargas Llosa y Isabel Presley, creo que era. Esta semana, la hormigonera de la actualidad se tragó una noticia que debería haber abierto los medios que aspiran a contar qué pasa aquí y ahora. Porque además de lo de Cataluña, sucede que 4 millones de españoles se sienten solos. Y no esos viejos que van al médico solo por hablar con alguien. No solo esos desempleados que ven pasar el año sin más cita que la del INEM. También gente con pareja, trabajos de éxito, recursos para comprar todos los sucedáneos de la compañía, pero no la verdadera. Esa ni se compra, ni se vende, ni se busca en Google, ni se tuitea. Solo se encuentra. Y no todos, y no siempre. ¿O alguien se cree que el idilio entre una celebérrima viuda, Isabel Presley, y un notabilísimo caballero casado fue un flechazo? Todos ansiamos sentirnos únicos, especiales para alguien, vivos. Luz Sánchez Mellado, en El País, 1 de octubre de 2015. Entonces, siendo verdad que hay una hiperconexión, lo que decías, ¿no? Hiperconectividad, pero además del deseo de que eso no sea así, porque yo intuyo de verdad aquí un grito enorme, yo creo que por esto que dice Luz Sánchez Mellado, no sé si sabiéndolo o no sabiéndolo del todo, tenemos la responsabilidad, yo creo que incluso por eso estamos aquí, de poner delante una amistad, o sea, de mirar, seguir y testimoniar cuando sí se encuentra. O sea, que yo esta mañana no haya puesto en Google dónde puedo encontrar un amigo, sino que haya tenido un lugar al que venir. Ostras, esto no es que todos lo pueden decir, ¿no? Y eso nos convierte en responsables de poder, bueno, de lo que hacéis aquí. Es decir, oye, si podemos poner delante que hay una posibilidad de lo que dice esta chica en el periódico, real, que se puede ir, que lo puedes ver, que puedes preguntar de dónde sale eso, pues con todo el deseo que ponía el primer articulista, las respuestas que no sirven, pero que indican que puede haber algo, y luego el decir, oye, la verdadera compañía ni se tuitea ni se busca en web, sino que se encuentra, pues oye, si uno tiene la fortuna de encontrarla, pues quizás sí que podemos Insistimos decirlo. brevísimamente en este punto, tenemos que acelerar un poco, pero creo que es fundamental para entender el mundo en el que vivimos y para que nuestro diagnóstico no se aleje de la realidad y no nos aleje a nosotros también de la realidad, por ello. En un artículo muy lúcido del pasado 3 de mayo, Antoni Puigvert, titulado Yo no necesito amor, y seguía los pasos de Fernando de Haro al comentar una afirmación de uno de los personajes de la serie de moda Succession, Connor creo que se llama. Dice este personaje, lo bueno de tener una familia que no te quiere es que te adaptas. Vosotros sois esponjas necesitadas de amor. Yo soy una planta que crece en las piedras y vive de insectos.
Yo no necesito amor. Y eso es como un superpoder. A este respecto, Puigvert continúa, ¿no? Y dice, la soledad se vive como un superpoder. El narcisismo deja de ser la enfermedad de la belleza para convertirse en una ética social. Toda la modernidad ha desembocado aquí. La filosofía ilustrada que barrió las sombras de la moral tradicional, el asesinato de Dios, la modernidad, el progreso, la deconstrucción de la familia, las revoluciones sociales y culturales, la superación de todos los tótems y tabúes nos han traído aquí, a esta dolorida frase que transforma la tristeza del desamor en musculatura del individualismo. Yo no necesito amor. Nuestra mirada sobre la realidad social y cultural depende de la óptica que adoptemos e influye, por tanto, en nuestro optimismo, nuestro pesimismo. ¿Cómo podemos saber, ¿no?, si en realidad nuestra mirada sobre la realidad está en función de una perspectiva u otra? Digo, por seguir ahondando brevísimamente en esta cuestión, ¿no?, lo que acabamos de decir, ¿no? Ojalá yo encuentre una amistad que me salve, yo encuentro un lugar y, sin embargo, pues hay gente que, oye, afirma, yo no necesito amor, y eso me da fuerza. Ahora, yo no sé si habéis visto la serie, yo sí la he visto, y yo personalmente no me creo la afirmación, y menos lo que dice, no sé quién es el que has citado, ¿es Lurie? Mismo Puigvert. Es Puigvert. Sí, sí. Yo, cuando dice esto, ¿no?, oye, yo estoy contento porque como yo no amo, vosotros sufrís porque amáis, yo como no amo, pues me sirven 4 tonterías y ya está. Primero que eso, si ves la serie ves que es mentira. O sea, digo, y yo muchas veces he hecho trampas al solitario en este sentido. Digo, yo qué sé, estamos en un ambiente familiar, pero yo digo, pues yo no puedo tener hijos con mi mujer y mi madre está enferma de cáncer. Y yo digo, pues yo en vez de este superpoder, digo, bueno, en realidad no me importa ninguna de las dos cosas. Y eso, digo, cuando lo digo no me lo creo. Entonces, yo creo que él peca en la serie, que es recomendable, la verdad, de que no hay yo no he terminado, pero he visto un montón de capítulos, y yo creo que no hay ni una vez donde haya una posibilidad de encuentro real con alguien con el que poder decir lo que verdaderamente te pasa. Y entonces es parte de la performance, de la máscara que te pones para encima decir, vosotros sois unos pringados porque amáis cuando yo no tengo ninguna necesidad de esto, ¿no? Entonces, para empezar, digo que eso no me lo creo, y en la serie además se demuestra, y entonces yo creo que el gran problema es si es posible, entre nosotros, en la sociedad, con la gente que encontramos en el trabajo, o sea, que si existe algún ambiente, alguna conversación, algún ámbito donde uno pueda tímidamente empezar a reconocer qué es lo que verdaderamente eres, qué es lo que te preocupa y qué es lo que buscas, cómo afrontar los problemas, los dolores, ¿no? Y brevemente, también para esto he encontrado una cosa que ayuda un montón, ¿no? Una tipa que me encanta, vamos, que si os fiáis, leedla porque verdaderamente es sorprendente, una tipa hiper joven, de hecho este artículo es de hace nada, de junio del 2023, Ana Zarzalejos en El Español, en un periódico digital, dice, hablando, no sé si habéis visto que han salido las gafas, las Vision Pro estas de Apple, que no sé si igual alguno las tiene, pero al menos no las veo puestas, igual lo vemos en el tiempo, ¿no? Pero dice, en este tiempo Apple ha querido competir con el cristianismo en la tarea de dar sentido a la existencia, de conocer al ser humano mejor que nadie, de generar un lugar de encuentro y de ofrecer un camino a la felicidad. Sin embargo, es triste que detrás de las Vision Pro lata la idea de que la realidad no merece ser vivida tal y como es. Y eso genera desconfianza, porque no puedes dejar el futuro del mundo en manos de quien no lo ama. A este personaje le pasa esto, en realidad. Como no es posible amar la realidad que le expresa su corazón de yo quiero ser amado, pero digo lo contrario porque no lo amo, ¿no? Una empresa que asegura mejor que nadie conocer los deseos del ser humano y lo acaba encerrando frente a una pantalla, se ha perdido algo por el camino. Este personaje se ha perdido algo por el camino. Quizá lo más revolucionario sería contarle a la gente que la vida vale la pena con sus luces y sus sombras. Y que los seres humanos están hechos para algo más que para ser meros consumidores. Este tipo es un consumidor nato que tiene un avión privado para él solo, para ir de un lado al otro. Lo tiene todo y en cambio dice eso, ¿no? Que ante un niño que llora en un avión puedes poner mala cara y evadirte con tus Vision Pro o acercarte a una madre agotada.
Entonces, para mí la clave es esta, o sea, es decir, yo no estoy de acuerdo con que una frase así cambie la naturaleza del ser humano, sino que forma parte, creo, de la fachada que uno se pone para intentar que si nombro la apariencia realmente cunda y se haga presente en mí, ¿no? Y ya para más INRI, días después de este artículo hubo otra tipa en El País que contestó a esto. Y se titula, es que esto es la leche de leer el periódico, porque se van contestando entre ellos, ¿no? Este dice esto, Puigverd, y en El País aparece una tipa que dice el superpoder de Connor, el personaje es Connor, y dice, habla de que tiene que regresar a su ciudad, ella es argentina, ¿no? Se va a ir a Buenos Aires y dice, ¿por qué voy a regresar a Buenos Aires? La ciudad en la que vivo, un sitio donde el cielo no es una procesión de luz, donde perderé las estrellas y todo el mar y esta casa a la que regresé sin haber estado nunca, ¿no? Y dice, porque no soy Connor. Porque aunque me esfuerce, no logro ser una planta que crece en las piedras y vive de insectos. Porque no tengo el único superpoder que vale la pena, no necesitar a nadie, no lo tengo. Entonces, si uno no parte de la verdad de lo que es uno y de lo que uno busca, pues claro, uno podría ponerle chapas, tiritas, pero es que en la serie el hombre está muy jodido. Muy jodido. Gracias a Dios, ¿eh? Si no, pues si valiera, pero no vale. Oye, es evidente que en esta labor diaria, ¿no? que realizas de recogida de artículos en este clipping de prensa, o sea, para ti es más que un trabajo, o sea, lo vemos, ¿no? Que él se reconoce en aquello que lee, encuentra amigos en el camino y de hecho nos hace partícipes de esa amistad, ¿no? De hecho, me consta que con algunos incluso has podido llegar a iniciar alguna relación de amistad que ha ido más allá de ser tú un mero lector. Una pregunta un poco estúpida quizá, ¿no? Pero cuando hablamos de ir a la encrucijada, ¿cómo saber si hay que estar preparado para el consenso, la estrategia, la mano izquierda, o si hay que pertrecharse con el yelmo, la darga, la insignia al viento, ¿no? y la pica en alto? O sea, ¿tú cómo te mueves? También, resumiendo mucho, yo un poco lo que he leído antes de los clásicos, a mí me pasa muchas veces con periodistas. Digo, no sé si es estúpido, pero me viene la pregunta, cuando leo algo así, con esta Ana Zarzalejos el otro día, dije, oye, si escribe esto, ¿cómo será ella? Tiene como esa dinámica, ¿no? Que escribe una cosa preciosa y me parece más preciosa ella. Como y entonces de repente me veo que no me lo invento, que me apetece saber más y entonces se me va y me empiezo a leer todo lo que ha publicado y tal y cual y llega incluso a veces pues a tirar la caña allí por Instagram o por Twitter o por donde sea y ver si contesta, ¿no? Y aquí es curioso porque yo creo que están acostumbradísimos al like, ¿no? Lo pongo en Instagram mi artículo y tiene 1000 likes o en Twitter y tiene no sé cuántos retweets y tal y yo pues en algunos casos pues me pongo un rato a leer todo lo que ha escrito y le digo, oye, ¿por qué dices esto aquí, esto allá y tal? Y cuando perciben un mínimo interés con respecto al contenido de lo que escriben, suelen sorprenderse y suelen contestar, ¿no? Algunos de ellos, no todos, ni mucho menos. Y un ejemplo de hace poco, este Hughes, no sé si sabéis quién es, que escribe en ABC, que además ojalá pueda venir alguna vez al Punt porque molaría mucho, que escribía crónicas de los partidos del Madrid en ABC, o sea, que era el periodista deportivo de ABC, y luego pasó a Opinión y ahora se ha cambiado de periódico, pero una de las cosas que más me han sorprendido en este año es que, solo 2 frases, decía en su artículo, y esto sí que supe que había que escribirle, dice, hay una cosa, perdonad el bombardeo de citas, luego esto si alguien lo quiere lo puede tener, porque igual es para retomar, que estoy igual insistiendo demasiado, pero bueno. Pero de repente una mañana, cuando estoy leyendo, dice, hay una cosa extraordinaria en las personas, 2 puntos. Aquí también dice, a ver qué dice. Hay una cosa extraordinaria en las personas. Nuestro pensamiento siempre está orientado hacia la expectación. Siempre esperamos algo. También Connor. No lo dice eso. Estamos siempre involuntariamente esperando el milagro. Qué absurdo es negarlo. Esta esperanza, que es esperanza de aparición, no lleva en sí una alegría. Y dice, que esto es lo que le tengo que responderle, lo malo quizás sea cuando esa esperanza da un paso más y se hace espera, como si se convirtiera en alguien. Como si el futuro fuera una persona a la que esperamos en un rincón con la docilidad con la que esperábamos de niño. Sucederá, algo extraordinario y salvífico sucederá. Esa es la forma de pensar nuestra y es la alegría que nos constituye y nos acompaña. Y entonces yo le dije, digo, oye, perdona, he leído esto y digo, ostras, es que lo más bonito del artículo me parece que la esperanza se convierta en espera de alguien que llegue, ¿no? Un rostro, ¿no? Y se lo dije por Instagram. Y me dice,
Quizás no supe explicarme o quizás tampoco supe lo que quise decir. La esperanza hace que el futuro se nos presente en forma de persona, pero lo que para ti es tan hermoso, me decía a mí me parece una cosa espantosa, porque es la espera de alguien que no ha llegado. Por Instagram, Alfonso Galavia, que ahora me conocéis, pero hace un minuto no. No sé si alguien le habrá preguntado por ello, ¿no? Y yo le volví a responder, ¿y si llega? ¿Y si estamos hechos para que venga y lo único que se nos pide es que estemos atentos para reconocerlo? Ahí digo, igual me manda a bastar, pero ya que estamos. Y me contestó, dice, ha sido difícil darme cuenta de esta disposición de mi corazón. Disposición de mi corazón. Y dice, y entonces le dice, y digo, ¿y cómo te has dado cuenta de ello? Y dice, aquí entre tú y yo, creo que por la soledad. Entonces, claro, que una cosa que me encargaron hace tiempo, hace mucho, pueda dar lugar a una sorpresa enorme acerca de lo que dice uno, porque además me lo tomo en serio. Digo, este tío no creo que se invente este artículo, y de hecho luego cuando hablas con él ves que probablemente lo esté sufriendo un huevo. O sea, esa frase que uno dice, bueno, es una frase. No, lo malo es que no ha llegado, ¿no? Y entonces dices, o sea, me gustaría conocerle, que estuviera aquí, presentarle a mis amigos, darle un abrazo. O sea, quiero decir, esto sucede de vez en cuando, ciertamente. Vamos encarando la recta final del acto. Dos últimas preguntas. Volvemos, al menos tangencialmente, al Quijote. Una confesión así, que estamos entre amigos. Lo que más me atrae de este lema que nos hemos dado es que ejemplifica muy bien la posición de Alonso Quijano, ¿no? La posición humana del Quijote. Creo que es un hombre que vive como sin miedo, o sea, que no mide, que no calcula, que no hay estrategia, que se abalanza, ¿no? Que va de cara a aquello que busca, ¿no? No sé, como todo está en función de un horizonte, de un ideal mejor, ¿no? Me cautiva la posición de un personaje así. ¿Cómo se visibiliza en el personaje, si me lo permites, esta dinámica de la aventura, del deseo de adentrarse en encrucijadas? ¿Por qué puede ser una experiencia positiva? O sea, es decir, ¿qué sale ganando él de vivir así, ¿no? ¿Qué nos podría estar diciendo a nosotros hoy una lectura actual del Quijote? Vuelvo a Carlos Pérez. Dice él al respecto de esto, porque vemos en el Quijote a alguien con un corazón intrépido, un deseo de ir más allá siempre, ¿no? Y dice Carlos, a mí no me parece obvio que hoy el deseo mueva a ir más allá. Creo que vivimos inmersos en la trampa del capitalismo que flexiona el deseo sobre uno mismo muchas veces. El deseo a menudo se reduce a autorrealización y a autosatisfacción, y lo consigue porque conduce el deseo hacia cosas o conceptos. Hace del deseo algo impersonal. Diría que precisamente por eso son las relaciones las que relanzan el alcance trascendente del deseo, porque el deseo no es propiamente de bien, de verdad o de belleza, sino siempre es deseo de otro, que es bueno, que es hermoso y que es verdadero. Lo que cumple la vida es una relación y no conseguir algo para mí. ¿Qué me dices de esto? Pues que estoy de acuerdo con Carlos solo en parte. Venga. Me da pena que no esté aquí, pero ya se lo diremos. Porque es cierto que muchas veces el deseo se replega sobre uno mismo, pero si sigues esa dinámica es muy probable que al final se abra al tú, como decía él, ¿no? Y un ejemplo clarísimo, no sé si habéis oído hablar de Jesús Montiel, un escritor granadino espectacular, que en mitad de la pandemia también publicó esto, solo 2 frases, dice tú, se refiere a un tú, que hiciste los increíbles bosques con árboles con los que se fabrican banquitos como el que sostiene a este imbécil, y se llama a sí mismo imbécil. Ayúdame a escapar de mí, te lo suplico. No pretendo paz ni más tranquilidad, solo pido tú. Vivir en el yo es muy cansado y no conduce más que al infierno. Quiero tú, porque solo así uno encuentra el verdadero descanso. Toma estos minutos y haz con ellos lo que quieras, pero te lo ruego, líbrame de Jesús Montiel. Entonces digo, pues este, que además yo le he conocido, tiene ese problema, porque además te lo dice, y su mujer, tienen 8 hijos, y su mujer, que es la leche, está al lado y dice, sí, todo es verdad. O sea, el hombre, si pudiera escribir todo el día, toda la tarde, y yo con los 8 por ahí danzando, estaría ahí el cabrón, que le falta decir, ¿no? Y él mira como diciendo, pues sí, es que a mí con esto, ¿no? Pero a la vez, como siguiendo esa dinámica, pues como hemos dicho antes, hay algo pues, que no va, y entonces te abre a otra posibilidad. Y esto es lo que en el Quijote se ve a la grande, ¿no?
Digo alguna cosa breve, ¿no? Dice a mitad del libro, o sea, es tremendo, ¿no? Porque él va caminando por la Mancha y de repente dice: todo esto que yo te pinto son incentivos y despertadores de mi ánimo, que ya hace que el corazón me reviente en el pecho con el deseo que tiene de acometer esta aventura, por más dificultosa que se muestra. O sea, la gran cuestión no es si la vida es una aventura o no, según mi opinión, sino si es verdad o no que la realidad te llama a introducirte en ella y entrando suceden grandes cosas que te desvelan quién eres. No sé si me explico. O sea, si yo entrando apasionadamente en las cosas no comprendiera algo más de mí, pues quizás no diría que la vida es una aventura y que el deseo no me lanza a conocer más, etcétera, etcétera. O sea, es una dinámica que yo creo que se ha puesto por escrito millones de veces porque es verdad, no al revés. No es que se dice y se hace verdad, sino que es verdad, y entonces por eso lo escribo, ¿no? Y como Sancho no está en esa posición, se ve muy bien el cambio. Para él todos son despertadores del ánimo y el otro dice: oye, no podemos parar un poco. Y dice: te ruego, Sancho, que calles. Que Dios, que me ha puesto en el corazón de acometer ahora esta tan novista y tan hermosa aventura, temerosa aventura, tendrá cuidado de mirar por mi salud y de consolar tu tristeza. Y aquí hay un paso brutal en el capítulo 20, porque no dice, no sé si lo he dicho al principio, pero a él le viene el pensamiento de hacerse caballero andante, no es que se lo inventa. Y luego, poco a poco, se va desvelando que es Dios quien le pone en el corazón el deseo de aventura, y eso, macho, no me lo invento. Es más, yo, hasta los 19 años, viví eso pobremente, y lo notaba, aunque no se lo dijera a nadie. Y de repente me encontré con personas para las cuales la vida era una aventura, y supe perfectamente que eso era bastante más adecuado a lo que yo mismo buscaba, aunque sea a tientas, ¿no? Y luego lo que he dicho antes de Sancho, ¿no? Que luego uno que no lo ve así, porque se conformaría con sus 4 cosas de casa, en relación con uno que vive así, le dice a su mujer: ha salido todo mal, me han manteado, me han pegado, me han robado, me han pateado, pero no hay cosa más gustosa en el mundo que ser un buscador de aventuras. Pero insisto, no porque sea una cuestión mejor que otra, sino porque es más real, más adecuada a cómo uno vive, creo yo, ¿no? Entonces el Quijote en esto, por eso también a los chavales les hace un bien enorme. A los chavales les hace un bien enorme, los chavales tienen envidia del personaje. Porque yo quiero vivir así, o sea, yo quiero vivir una aventura, ¿no? ¿Cómo se hace? Y ahí hay muchas claves, pero... The Last One. The Last One. Me consta que es un excelente educador. Te desvives en tus clases de lengua, te lo pasas en grande, se ve. Te vas con tus alumnos donde sea. Tu mujer y tú tenéis la casa abierta, recibiendo a todo el mundo. Y de hecho, además, este año me consta que habéis acogido una chica en casa. ¿Está su madre por aquí? No sé. ¿Qué crees que nos está pidiendo el Papa Francisco cuando nos exhorta a encontrar nuevos lenguajes y caminos para llegar a todo el mundo? También muy brevemente. Bueno, soy profe efectivamente desde hace 10 años y la verdad es que el motivo, que no lo había pensado así hasta ahora, porque yo estudiaba otra cosa, estudié 3 años de Administración y Dirección de Empresas y cuando, lo que he contado antes, cuando empecé a ver que la vida valía la pena en el encuentro con amigos, decidí cambiar. Y decidí cambiar también con la hipótesis de ser profesor, aunque no sabía si iba a ser lo mío o no, justo por pasión por la lengua y literatura y luego poder comunicarlo, pues eran 2 elementos que podían funcionar, ¿no? Y entonces empecé a estudiar filología hispánica con esto en la cabeza, ¿no? Ahora, esto de los lenguajes, que además no has leído lo de Luri, ¿no? Que tenía una objeción, que el Papa nos pide nuevos lenguajes para llegar a los jóvenes de hoy, y Luri, que me ha encantado, lo digo yo, decía: no estoy del todo de acuerdo, porque lo que yo haría sería incluso más repeticiones, porque vemos que la aplicación de lo nuevo locamente tampoco lleva a nada, ¿no? Como simple la innovación por la innovación. En un colegio se ve perfectamente. Ahora lo que está pasando en Suecia, que ha salido ahí la ministra de Educación sueca a prohibir los iPads en los colegios porque verdaderamente no se ha visto como un poco realmente si es un bien, si no, etcétera, ¿no? O sea que yo digo, en este sentido, lo del Papa, no entiendo que un nuevo lenguaje sea simplemente una novedad en el sentido de algo no hecho hasta ahora, sino que si hay nuevos lenguajes y los encontramos es, uno, porque la realidad misma lo pide, y aquí es donde hago un intento que quizá puede ser un poquito escabroso, pero bueno, como hemos escuchado mucho a Ferran, tampoco nos extrañará.
digo del diagnóstico de hoy, que ya lo he dicho un poco, pero digo, que hay una ausencia de sentido para hacer las cosas en los adolescentes, sí, también lo veo en mí. Que hay una gran inconsistencia en los adultos, en las familias de nuestros alumnos, también. Que hay una crisis de la imagen brutal, las redes sociales, etcétera, también lo veo. Que hay una autoexigencia feroz, o sea, que no viene muchas veces ni siquiera a las familias, sino que se autoimpone, ¿no? Pues también. Una tentación de autonomía. Me cabreo mucho y la quiero con locura. A la chica que está en mi casa, de repente le salen ramalazos de querer apartarse, de ser autónoma, ¿no? La crisis de identidad, la reducción del bien de las cosas al sentimiento, que estés contento solo por una cuestión simplemente sentimental, o problemas de salud mental, que no voy a entrar en el melón. Evidentemente que esto se ve. Entonces, digo que los nuevos lenguajes se tienen que medir, creo yo, siempre con si sirven o no sirven en relación a lo que está sucediendo hoy, ¿no? Entonces, pongo solo 2 ejemplos rapidísimos, ¿no? De cosas que he aprendido yo en estos años, también con mis amigos profesores, ¿no? Uno, que quizá puede ser un nuevo lenguaje, por ver que tampoco es súper habitual, es un poco lo que hago en la reseña de prensa, es valorar los intentos locos de satisfacer necesidades. Yo percibo que hay adultos que ante un movimiento extraño quizás o loco en alguna dirección, podéis imaginar, ¿no? Pues uno dice simplemente esto no, y yo he percibido que valorar, o sea, qué hay detrás en el fondo, rascando mucho, sí, pero valorar eso me parece un nuevo lenguaje, porque veo que sirve. O sea, porque veo que sirve y que a lo mejor hace 50 años pues no hacía falta porque esas cosas o eran menos frecuentes o las cosas estaban más claras o las evidencias eran más evidentes, ¿no? Luego, otro nuevo lenguaje creo para adultos es caer en la cuenta de que lo contrario de la distracción es la atracción. Estoy harto también de ver profesores en el colegio y dicen, es que a mis alumnos no les interesa nada, están siempre distraídos. Y muchas veces coincide con que uno le tendría que decir, es que si yo fuera tu alumno estaría también distraído. Entonces yo digo, y no por criticar la forma pedagógica de nadie, sino que es que eso es caer en la cuenta de esto, pone la responsabilidad en el adulto, decir, pero yo tengo algo interesante que proponer en la vida, más allá de conocer bien mi asignatura, etcétera. Tengo algo que proponer para todas estas cosas que le pasan. Es que un chaval al que le pasa todo lo que le he dicho hasta ahora y está allí y empiezo a hablar del complemento directo, pues igual no es suficiente. Igual tengo que preguntarme cómo estoy yo dando clase en este sentido, ¿no? Y aquí, no sé si está Ferran, pero cuando esto que ha dicho de la acogida, nosotros tenemos la gracia de tener a Mariona, una chica de Barcelona, en casa en Madrid un tiempo, y con los problemas que tienen los adolescentes, yo le dije a Ferran, oye, yo no sé de esto, yo no he tenido nunca un hijo, yo no sé los problemas que trae, yo no... y me dice, mira, yo lo único que veo que ella necesita es un lugar donde esté claro que la vida es buena. Y entonces de repente digo, oye, pues igual eso lo he encontrado y por lo tanto lo puedo seguir viviendo y no tengo que ser capaz de otra cosa, ¿no? Y luego todo lo demás lo aprendo. Otra cosa como nuevo lenguaje, no solo valorar los intentos locos de satisfacer necesidades, sino quizá también ayudar a ese camino de ir al fondo. Pongo un ejemplo. Una chica el otro día, después de terminar una obra de teatro en clase, el Don Juan Tenorio, no sé si lo habéis leído, si no también lo tenéis que leer. Pero yo acabé la clase como un poco eufórico diciendo, así que queridos, como no encontréis vuestra doña Inés, os darán por saco. Una que al final del libro hay un personaje que espera al otro, que le salva del infierno, que da la vida por él, que no le importan todas las cagadas que ha hecho, que da la vida por él, ¿no? Entonces digo, coño, no se puede vivir sin encontrar vuestra doña Inés, ¿no? Y entonces la chica me dice que si podemos hablar y me dice, sí, muy bien, pero es que mi padre tiene un tumor cerebral y se va a morir en meses. Aquí hay narices de doña Inés ni doña Inés. Entonces, 15 años, nueva en el colegio. Claro, le dices cosas en clase que luego te pueden reclamar, ¿no? O sea, como decir, ¿esto qué quieres decir, no? Y yo a ella, que fue una cosa que a mí mismo me sorprendió, arriesgué todo y le dije, pero tú, en esta situación que me has descrito y que lo siento y que gracias por la libertad, lágrimas en los ojos tenía ella, digo, ¿tú qué es lo que más deseas en medio de una situación así? Luego dije, tonto de mí, porque me va a decir que se sabe su padre y yo no tengo ni maldita idea si sucederá, de hecho tiene pinta de que no. Y digo, pero piénsalo un segundo, con esta al menos intención de que fuera al fondo de esto que digo. O sea, ¿cuál es el deseo de fondo que expresa esto que dices? Y dice la tía, es impresionante, y dice la tía, se quedó parada
le insistí, digo, no digas lo primero que se te viene a la cabeza, piénsalo, ¿no? ¿Cuál es el deseo de fondo que muestra esto? Y responde, que si se muere, poder tener un lugar donde esto también pueda ser afrontado y ser mirado. Y ahí el que empecé a llorar fui yo. Y entonces digo, ostras, qué labor más preciosa de poder no quedarte tú mismo en lo primero que te dice un alumno, es decir, ¿pero qué expresa eso? ¿Qué expresa eso? Porque luego se dio cuenta ella de que, con respecto a ese deseo de fondo, eso sí se estaba respondiendo. Había encontrado un sitio, había encontrado un profesor al que contárselo. O sea, había encontrado un grupo de personas que la quieren en el colegio. Y digo, ostras, es que cuando se muera tu padre, imagina, digo, no sé lo que sucederá, pero tú tienes un lugar en el que puedes estar hablando de esto, ¿no? Por lo tanto, la tercera cosa es ayudar a ir al fondo de las preguntas, que también me parece un lenguaje novedoso en la medida en que lo veo necesario para un chaval de hoy, ¿no? Y lo último, que ha salido un poco durante todo el encuentro, es también lugares, ámbitos, personas, amistades en las que se cuiden, por un lado, que no nos suceda como Connor, que no haya nadie en toda la serie que te diga eso no es cierto y te lo muestre en acto, que te diga, pero no ves cómo te has levantado, que estabas triste y deseabas en realidad ser querido, no ves que ese superpoder no te lo crees ni tú. Un lugar donde se cuide la humanidad de uno, las preguntas tal cual salen, tal cual emergen de verdad, y al mismo tiempo un lugar en el que cuidar las cosas que suceden. Y decir, yo no puedo decirte simplemente, mira todo lo que te pasa, mira todo lo que pasa, y no hablarte de que este fin de semana existe esto, donde podemos mirarlo, podemos disfrutar, podemos comer, podemos... Entonces, ámbitos donde cuidar el corazón de fondo de los chavales, de los adultos, y un lugar donde cuidar las cosas que pasan, donde ponerlas delante, donde disfrutar. Y entonces esas dos cosas, la niña ella sola dijo, ostras, esto está. Y esto también me parece un nuevo lenguaje, insisto, en la medida en que se pliega a necesidades de hoy. Lenguajes nuevos porque son nuevos, pues es que no me interesan, pero digo, ni para mi trabajo, ni para mi matrimonio, ni para... Ahora, una cosa que venga a responder de una forma novedosa a un problema que hay hoy y que quizá no había antes, sí. En ese sentido, sí. No sé si... Totalmente. Oye, me niego a hacer una síntesis. Ostras, y prefiero que dos ejemplos, tío. Cada uno... Pues venga, tira el ejemplo. ¿Puedo decir? Sí, claro. Solo dos ejemplos. Perdonadme, es que eran fundamentales y lo tenía en la última hoja. Absurdo. No, el otro día, por esto que digo de cuidar ámbitos donde sucede esto, os lo prometo, esto se lo podéis preguntar a la Rocío si no, que parece una historia inventada por mí, pero no. Unos cuantos alumnos del colegio, enamorados, verdaderamente, sería decir poco o decir otra cosa, enamorados de lo que han encontrado en el colegio, o sea, adultos, pues como decía Ferran, que para los que la vida merece la pena ser vivida y eso se nota en cómo trabajan, en cómo están juntos, hubo 30 de ellos que dijeron, sin decírnoslo a nosotros, lo hablaron entre ellos y nos comunicaron que querían hacer una cena en el colegio para presentarnos a sus padres. Entonces, hace 2 semanas o 3 semanas, un martes en el colegio, a las 9 de la noche, avisaron a un par de adultos que hicieron 3 paellas y en una mesa de 60 tíos alrededor, hubo uno, se levantó y dijo, oye, empezamos. Los padres, ¿empezamos a qué? Y dice, no, que es que aquí entre nosotros estamos acostumbrados a cuidar una sola conversación. Oiga, probablemente que haya padres que no la escuchan en su vida. O sea, decir, que voy a estar yo ahora callado y no puedo hablar con la de al lado. Esto elijo. Y entonces os queremos contar lo que hemos encontrado. Y empezaron a describir que en la clase de uno, en la clase del otro, que había visto esto, que cómo es posible que uno vaya el lunes a trabajar contento. Mi padre no va a trabajar contento el lunes, aquí veo gente que va contenta a trabajar el lunes, ¿esto cómo es posible? Y luego terminaron diciendo, y ahora 11:30 de la noche, ahora vamos a cantar, porque nosotros cuando nos juntamos cantamos. Entonces mirad vuestro WhatsApp, porque cada hijo os va a mandar el PDF con los cantos, y entonces terminamos cantando, ¿no? Entonces digo, ostras, vaya si esto es un nuevo lenguaje, el lenguaje de que se invierte la cuestión, que en vez de padres a hijos, es de hijos a padres que transmiten una belleza, ¿no? Y el último ejemplo es que esto, en relación a la lectura, uno de estos chavales, hubo una niña que leyendo el Quijote, por lo visto rula un vídeo por ahí que es esperpéntico, que quedaron las amigas de segundo bachillerato, gente normal, no eran tampoco demasiado frikis, eran gente normal, pero que viendo que se iba a acabar el Quijote, decidieron grabar en una habitación cómo leían juntas el final del Quijote. Igual estoy creando monstruos, pero bueno, eso ya se verá en el cielo. Y quedan juntas en una habitación y graban esa escena. Y entonces la hija de la madre que me encuentro, en el vídeo ese, aparece llorando de una manera porque se acaba. Solo porque se acaba, ¿no? Entonces eso se quedó ahí, esto sucedió hace 4 años,
Y este año, o el año pasado, el hijo, que era un cafre, le tocó leer el Quijote, disfrutó del Quijote y entonces este año la madre me ha dicho, oye, con mi hija bien, pero que mi hijo también hable así del Quijote es ya un canteo que no entiendo, entonces necesito también hacerlo yo. Y ese ha sido el inicio de un club de lectura de padres en el colegio. Nos vemos una vez al mes, ya hemos leído 4 libros desde febrero, y el otro día, cuando se lo contamos a todo el cole, que nos pidieron que lo contáramos la experiencia, hubo una madre que dijo, yo no sé vosotros, pero yo no hay nunca que haya hablado de cosas interesantes de mi propia vida con adultos que no conozco. Insisto, es que también nosotros damos por hechas 1000 cosas. O sea, estar aquí ahora hablando de estas cosas. Una madre, yo no sé vosotros, se lo dijo a todos, no tengo ningún ámbito así. Y la excusa casi es el libro. También intentamos poner libros que hagan mover las cosas, ¿no? Pero una hora, después de haberlo leído, de adultos, padres del colegio, que se ponen delante, habiéndolo subrayado y tal y cual, y esta tipa... Y es lo mismo de los hijos que disfrutan. Sucede que los padres, con todo el desastre que pueden ser en 1000 ocasiones, pobres, y pobres todos nosotros, que no sabemos muchas veces qué hacer, pero lo que sí reconocen es que en el hijo ha pasado algo, tanto en lo de la cena como en la lectura, y entonces la madre con 2 me para por el colegio y dice, tenemos que hacerlo también nosotros. Y entonces lanzan una comunicación para hacer un club de lectura de padres. Me parece también, pues eso, quizá un gran nuevo lenguaje por cuidar lo que sucede en una clase, ¿no? Y merecía ser contado. No, decía, no, en serio. O sea, en primerísimo lugar, agradecerte, Alfonso, que hayas venido, agradecerte esta preciosa amistad que tenemos y creo que todos podemos, ¿no?, valorar lo que significa, ¿no?, encontrar en el camino amigos así y que viven apasionadamente así, ¿no? Digo, en lugar de hacer una síntesis, lanzaría una sola pregunta que creo que cada